que va a ser el péndulo físico. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a tener acá en el péndulo físico? Vamos a tener un cuerpo que está fijado respecto a un punto cualquiera de su cuerpo, ¿está? Distinto al punto en donde concentramos toda la masa, ¿está? Al centro de inercia o centro de masa. Este punto nos va a permitir a nosotros que cuando nosotros desfasemos de la posición de equilibrio del cuerpo rígido y lo soltemos, va a empezar a oscilar, ¿está? Por acción de su propio peso, ¿está? Para eso vamos a utilizar este equipamiento, que tenemos un sensor rotacional, un sensor de rotación. Sobre el sensor de rotación tenemos fijado una barra de aluminio, ¿está? Y en la barra de aluminio tenemos 4 contrapesos, ¿está? De cobre con un tornillito, ¿está? Fíjense, esos contrapesos son cilindros de cobre que tienen internamente una perforación que permite montarlos sobre la barra vertical que tenemos ahí de aluminio, ¿está? Con el tornillo nosotros lo que vamos a hacer es ajustar la posición de ese cilindro a la posición que nosotros queramos, ¿está? Nosotros vamos a tener como centro de rotación o punto de suspensión del cuerpo rígido el centro del sensor de rotación, ¿está? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es distribuir las masas, que en este caso van a ser los cilindros, a lo largo de la varilla, y solamente va a encontrar una posición de equilibrio, ¿está? ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que los centros de masa de todo el cuerpo, que van a estar determinados por los 4 cilindros, las posiciones de los 4 cilindros, se desplacen a una posición por debajo del punto de rotación, ¿está? Entonces nosotros vamos a considerar que la masa de todo el péndulo se va a encontrar por debajo del punto de rotación, por lo tanto se va a equiparar a la analogía que estamos haciendo acá de una figura cualquiera sujeta en un punto con una concentración de masa en un determinado punto, ¿está? Distinto al punto en donde nosotros lo vamos a sujetar, ¿está? Cuando lo desfasemos de la posición de reposo, automáticamente el cuerpo va a empezar a oscilar, ¿está? Por lo tanto, a esta experiencia la llamamos péndulo físico, ¿está? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Nosotros vamos a mover ahora las varillas, o digo los cilindros de cobre, y en función de cómo nosotros desplazamos los cilindros de cobre es como queda posicionado el centro de masa. Fíjense, si lo pongo más arriba, cómo cambia la oscilación respecto a lo que teníamos recién, ¿tá? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos acercando el centro de masa al centro de rotación, ¿está? Por lo tanto la oscilación se vuelve más lenta, ¿está? ¿Por qué? Porque ahora tiene un radio menor de torque para restablecer el sistema, ¿está? Si nosotros ponemos esta masa bien abajo, está igual, fíjense cómo cambia la oscilación de nuestro cuerpo, ¿está? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es variar la distancia del centro de masa, ¿no? A ver si la distancia del centro de masa, que va a ser la distancia entre este punto y el punto en donde se concentra toda la masa, ¿está? ¿Hasta ahí se entendió? El sensor era de rotación, ¿no? Sensor de rotación. Este sensor de rotación va a estar sujeto a través de un soporte nuez a un pie metálico, ¿está? Para suspenderlo en el aire, ¿está? Y a su vez el sensor de rotación está conectado a la interfaz GLX Explorer, y a través del software Custom ahora sí vamos a graficar la onda senoidal que genera el movimiento del péndulo, ¿está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Bueno, lo mismo que habíamos analizado anteriormente, vamos a analizar los torques. En el péndulo de torsión, el torque era menos G por la inercia, ¿está?
menos G por la distancia, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? Menos G por el desplazamiento angular, perdón. Y la inercia por la aceleración angular. Para este caso, que es el péndulo físico, vamos a analizar igual la inercia por la aceleración angular. ¿Cuál inercia? La inercia que van a tener la barra más los 4 pesos en función de cómo nosotros los posicionemos. Eso va a ser un torque. Y este torque lo vamos a igualar a menos mg por el radio. ¿Está? Que va a ser la fuerza del peso desplazada un radio de la posición de equilibrio. ¿Está? Una distancia r de la posición de equilibrio. Hay una relación entre el ángulo de desfasaje que nosotros hacemos de la línea que une el punto de sujeción con el centro de masa, la distancia del centro de masa y el vector r, que sería el desplazamiento angular, ¿no? O sea, ustedes saben que si proyectan esta fuerza tiene una proyección hacia acá arriba. Entonces, si nosotros llamamos esto r, que va a ser la distancia entre la línea de aplicación de la fuerza del peso del cuerpo rígido respecto al punto de suspensión, acá aplicaríamos la fuerza, ¿no? Por lo tanto, fuerza por distancia nos estaría dando un torque. ¿Está? ¿Se entiende? Igualando nuevamente las dos expresiones, llegamos a que la inercia por la aceleración angular es igual a menos mg por distancia del centro de masa por el seno de θ, ¿no? Es lo que le decía, que hay una relación entre la distancia del centro de masa y el R, que sería el brazo de palanca que está generando el torque, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer oscilaciones pequeñas para aproximar el seno del ángulo o seno de θ a θ, ¿está? Para simplificar los cálculos. ¿Qué significa? Que nosotros no vamos a lanzar el péndulo desde esta posición, sino vamos a darle un pequeño desplazamiento angular, ¿está? Para la resolución de este laboratorio. Reemplazando el seno de θ por θ, llegamos a que la aceleración angular va a ser menos mg por la distancia del centro de masa por θ dividido la inercia, ¿está? Trabajando igualmente de la otra forma, como en el laboratorio anterior, llegamos a una expresión o una ecuación diferencial de segundo orden, en donde la aceleración angular es la derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo, más mg por el diferencial de distancia del centro de masa sobre la inercia por el θ, ¿está? Entonces, como resolvimos recién en la experiencia anterior, de esta expresión tenemos una solución de una función senoidal, ¿está? En donde tenemos que θ es la amplitud de oscilación por el seno de omega t más phi, ¿está? Y en donde omega cuadrado, que es la frecuencia angular, va a ser mg por la distancia del centro de masa sobre la inercia, ¿está? Es el término que acompaña al θ sol en nuestra expresión o en nuestra ecuación diferencial. Trabajando como hicimos hace un ratito, despejamos el periodo de oscilación, que es lo que vamos a medir nosotros en la experiencia, y a través de eso podemos despejar la inercia de nuestro sistema o nuestro cuerpo rígido, ¿está? Como la expresión de mg por la distancia del centro de masa por el periodo de oscilación al cuadrado dividido 4pi cuadrado, ¿está? Esta expresión nos va a permitir a nosotros determinar de forma experimental
el periodo de oscilación del péndulo. ¿Está? Cuando hacen el desarrollo del laboratorio tienen que escribir todo el desarrollo para llegar a cada expresión. ¿Está? ¿Hasta ahí lo tienen? ¿Sí? De esta forma nosotros vamos a determinar la inercia experimental. ¿Está? La inercia teórica la vamos a determinar a través de la geometría del cuerpo. ¿Está? O sea, las inercias de cada cilindro y la inercia de la barra. ¿Está? Lo primero que vamos a hacer es determinar la distancia del centro de masa. Ustedes ya la deben haber visto en la teoría, pero la distancia del centro de masa es la sumatoria de las masas por la distancia de cada elemento, ¿está? Respecto al centro de rotación, dividido la suma de todas las masas. ¿Está? Fíjense que nosotros tenemos que la distancia del centro de masa va a ser M1 por D1, más M2 por D2, más M3 por D3, más M4 por D4, más M por D0. ¿Está? Fíjense que acá nosotros estamos llamando D1 al cilindro 1, D2 al cilindro 2, D3 al cilindro 3 y D4 al cilindro 4. Y fíjense que acá en el dibujo yo lo tengo del lado de abajo. En la experiencia este año lo pusimos en el lado de arriba. Así que fíjense cuando hagan el desarrollo que los dos cilindros de arriba tienen que estar del lado de arriba cuando calculen la distancia del centro de masa. ¿Está? ¿Me entienden? Y fíjense que dice M por D0. M por D0 es la distancia de la masa de la varilla por el punto de rotación, que sería 0, ¿no? ¿Está? Por lo tanto ese término se cancela y nos queda que únicamente la distancia del centro de masa va a ser la distancia de cada cilindro por la masa de cada cilindro, y abajo sí va a incluir la inercia, la distancia del centro de masa, la masa de la barra. ¿Está? Pues la masa de la barra ya no va a estar sobre la masa total del sistema, sino va a estar en el punto de rotación, ¿no? Acá, bueno, marcamos que tengan presente las distancias de 1 y de 2 porque cambia el signo en función de si están arriba o están abajo del punto de suspensión. ¿Está? Para la varilla, esta expresión ya la tienen del laboratorio anterior, es la inercia de la barra, un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, donde la masa es 26,0 gramos y la longitud son 38,0 centímetros. ¿Está? Y las inercias de los cilindros, para un cilindro que rota respecto al centro de rotación que pasa por o paralelo al tornillo, ¿está? Que ajusta, ¿está? Es 1/4 de la masa por el radio interno al cuadrado más el radio externo al cuadrado, más 1/12 de m por l cuadrado. ¿Está? Copien esa expresión porque la van a necesitar. De esta forma determinan ustedes la inercia de cada cilindro, ¿no? ¿Estamos? Y entonces la inercia teórica que van a determinar y comparar con la inercia experimental que determinemos a través de la oscilación va a ser la inercia de la barra más 4 veces la inercia de cada contrapeso o cada cilindro, más la inercia de los cilindros desplazada por Steiner al punto de rotación, ¿no? ¿Está? ¿Copiaron la expresión? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener nuevamente en la medición? Vamos a tener una onda senoidal como la anterior, pero esta vez sí la vamos a graficar porque el sensor nos permite tomar muchos puntos de muestra. ¿Está? Y ahora, en vez de pararnos en la posición donde cruza el cero, donde si ustedes ven el péndulo cuando lo desfasamos
hacia la posición más alta, estaríamos determinando la velocidad cero, y en el punto más bajo de la trayectoria va a tener la máxima velocidad. Ahí nos va a costar más obtener puntos o valores que pasen por el cero, ¿está? Con la precisión del sensor que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es medir los puntos de cresta entre cresta y cresta. Por lo tanto, que si nosotros tenemos una onda senoidal, a ver dónde está una onda senoidal de este estilo, quedó media fea, ¿no? En donde este punto y este punto completan un periodo. Si yo me desfaso a la cresta, entre este punto y este punto estaríamos completando nosotros un periodo. ¿Está? Entonces nosotros vamos a tomar los valores de máximos positivos para la gráfica de desplazamiento angular del sistema. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Los puntos de cresta. El periodo va a ser la diferencia entre el T1 máximo y el T2 máximo. ¿Está? Así sucesivamente. Vamos a tomar, igual que hicimos anteriormente, el T3 menos el T1 dividido 2 para el segundo periodo. Para el tercer periodo, el T4 menos el T1 dividido 3, perdón. Y así sucesivamente hasta obtener la cantidad de periodos que necesitemos para resolver el laboratorio. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿No? Pasamos a hacer la experiencia. ¿Sí? ¿La distancia? No, pero ya te digo, cuando yo vaya tirando el valor. ¿Vos tenés para que yo no mido desde el centro de votación? Medir las posiciones de los cilindros para configurar la geometría del cuerpo. Esta parte acá abajo del pie de rey, nosotros apoyamos la base del calibre y nos permite a nosotros tomar profundidad. ¿Está? Ahí tendría que tomar 14 menos la longitud dividido 2. ¿Cuánto te da? ¿Bajaste? 12,8. ¿Pudiste? Si no, busco una mía. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Yo mido a la cara superior del cilindro, ¿está? Esa distancia, y después hacemos la longitud del cilindro de la barra dividido 2 menos la distancia que tenemos acá menos
la división del ancho del cilindro para obtener la distancia del centro de rotación el centro de masa del cilindro al punto de rotación. ¿Está? ¿Cuánto queda? Va a ser menos 4,0 centímetros. ¿Está? 4,0 centímetros. Esa va a ser la distancia del cilindro 2. ¿Está? Después el primer cilindro va a ser menos 11,5. ¿Es del centro del cilindro? ¿Cómo? ¿Del centro del cilindro? Sí. O sea, si yo midiera con el calibre desde el centro de rotación hasta justamente vamos a poner desde esta posición a esta, ahí estamos viendo 11,5. La otra sería aproximadamente 4, pero bueno, hacemos la resta para que sea más preciso. ¿El 4 también es negativo? Los dos de arriba son negativos, le estamos dando el signo negativo porque están del lado superior, ¿está? Si ustedes los ponen positivo en la expresión de la distancia del centro de masa, le va a quedar este punto como si estas masas estuviesen acá abajo, ¿está? Y le va a desplazar aún más el centro de masa. Fíjense que ahí estas dos masas compensan a otra y se fue. Les repito los datos. La distancia del cilindro de más arriba de 1 va a ser menos 11,5. La distancia del cilindro superior va a ser menos 4,0. La distancia al tercer cilindro va a ser 14,5 y la distancia del cilindro más abajo va a ser 18,0. ¿Está? Entonces ahora sí vamos a proceder con la medición. Ahora lo que vamos a hacer es, iniciamos la medición. Por favor no se apoyen en la mesa y no me muevan la mesa mientras hacemos la experiencia. ¿Está? Vamos a desplazar apenas el péndulo. Fíjense, ahí se está generando la onda a través del proceso de medición. Tenemos muy poco dato, quedan 100 Hz. Vamos a repetir la medición porque teníamos pocos datos.
Fíjense, se está generando la onda. No sé si ustedes notan, pero la onda parece que se va aplanando, ¿no? Se va disminuyendo la amplitud. Esto se debe a que el sensor tiene rozamiento. Fíjense que ahí cada vez la amplitud está disminuyendo, pero la frecuencia se va a mantener constante. Vamos a parar la medición. Vamos a tomar vamos a marcar ¿cuántos puntos son? 6 igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El primer tiempo que medimos es 1,995 segundos. El segundo tiempo es 3,315 segundos. Tercer tiempo, 4,630 segundos. Ese era el tercer. Cuarto tiempo, 5,935 segundos. El quinto tiempo es 7,255 segundos. Y el último tiempo, 8,575. ¿Podría repetir el 1 y el 4? El primero es 1,995 y el cuarto es 5,935. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y ahora vamos